Bueno, estamos en otra tertulia desde Volver a Amarme. Este canal se llama así, Volver a Amarme. Es un canal que fue creado con esta idea, con este concepto que a mí me gusta mucho, que es el de volver a casa. Y volver a casa significa volver adentro, a quererse, a mirarse, a ser autocompasivo con nosotros mismos. Y todos los contenidos que publicamos acá tienen que ver con eso. Todos están envueltos en ese paraguas que es el amor propio. Así que bienvenidos nuevamente. Bienvenida Clara Sandoval, psicóloga venezolana, vive en Argentina. Y hoy tenemos otro tema que siempre lo hacemos desde la mirada gestáltica. Y hoy es el deseo, cómo nos mueve el deseo. Y mi nombre es Raiza Ramírez, también venezolana y viviendo aquí en Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. El Está, deseo. sí, el deseo. Concepto según la IA. A Empecemos. ver, en la psicoterapia gestal, el deseo se entiende como el motor de la autorregulación organísmica. Es el impulso que surge cuando una necesidad se vuelve consciente y busca ser satisfecha en el entorno. Ah, eh, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que creo que es la pregunta del millón, que es cómo diferenciamos un deseo de una necesidad. Ya lo hablaba. Y Mm, yo creo que sí hay una diferencia que es fundamental, que tú la necesidad no la puedes eliminar. El deseo sí. A ti se te puede ir el deseo. ok, Tú lo puedes tachar. Deseas algo y en un punto de pronto ya no lo deseas más. claro. No. La necesidad, no, la necesidad es o sea, es postergable, pero no eliminable. Entiendo, porque además la necesidad es algo intrínseco, incluso te atraviesa frente a actividades que hagas, metas que te plantees, etcétera, ¿no? El deseo puede ser, bueno, quiero alcanzar esto, pero de repente hay una necesidad que me está movilizando a eso. Una vez que lo veo satisfecho, puedo abandonar entonces ese deseo y ir por otra necesidad, que en general es como sugiere, ¿no? La gestal que vamos avanzando a lo largo de la vida. Eso ayudaría a entender por qué en algunos momentos cambiamos, ¿no? Aquellas cosas a las que les damos prioridad frente a otras, podría ser. Pasa que en la necesidad no siempre hay deseo. Y también pasa que en el deseo no siempre hay necesidad. Es decir, no tienen que ir interconectadas necesariamente a las dos a la mano. Tú puedes tener una necesidad biológica y hacerla sin deseo. O una necesidad emocional y no estar el deseo en el medio. Mm, Mientras, y puede pasar en la calle de enfrente que tengas un deseo que no tenga que ver con una necesidad. Si yo deseo comprarme una camisa y no la necesito, no es una necesidad, no estoy autorregulando nada. Entonces, o sea, estoy autorregulando mi deseo, pero va por el lado del deseo y genera una satisfacción de alguna manera, o sea, conseguir esa meta genera la satisfacción. Quizás lo que se parece es eso, que también lo que cumple es la necesidad, posiblemente hay una satisfacción. Pero fíjate que también aquí puede haber una diferencia, que cuando tú cumples el ciclo de la experiencia y llegas al contacto, que haces esta evaluación a ver si, ¿cómo se llama? Si fue satisfactorio o no el contacto, puede pasar que no sea satisfactorio, mientras que se claro, supone así. bien. Lo veo, de hecho, lo relaciono con personas que incluso, ¿no? Hablan de, bueno, estuve por mucho tiempo detrás de esta meta o alcanzando metas y después me doy cuenta que mis necesidades más centrales no han sido cubiertas por estas metas y me pregunto, ¿y qué hay? ¿No? Sí, Por eso, hay un autor argentino que a mí me gusta mucho, que habla mucho sobre el deseo dentro de su esquema de trabajo, que él dice que el deseo es la gasolina que alimenta las metas. mm, Es la nafta de las metas, que una meta sin nafta y sin deseo no se concreta. Y eso me parece interesante, porque además la meta no necesariamente cubre una necesidad, puede ser que sí, puede ser que no.
Si nosotros nos diseñamos una meta, puede ser que la haga desde, desde eso, desde el deseo, desde el querer lograr algo y no necesariamente desde una necesidad. Y yo creo que ahí radica la verdadera diferencia en esto, que es importante. Para mí este tema surgió también en alguna conversación con una paciente porque cuando ella ha empezado como a depurar el afuera, las voces externas, las voces que de alguna manera tiene dentro que tienen que ver con su familia. Entonces, como empezó a callar voces, empezó a dejar de escuchar a la mamá y empezó a dejar de escuchar a la pareja internamente, ¿no? Empezó a haber un silencio que en un momento fue así como un vacío. Y decía, ¿qué hago con este silencio ahora? Si nadie me está diciendo, fue como decir, ya va, no tengo jefe, no tengo nadie que me diga qué hacer, ¿a dónde voy? Y entonces el trabajo que siguió a eso, a ese vacío, fue empezar a buscar y a encontrar sus deseos. No tanto, fíjate que no es solamente su necesidad, eso es por otra parte, pero surgió de ese proceso. Cuando en el proceso terapéutico pasó esto de empezar a quitar los introyectos, a quitar el deber ser, a empezar a decir, no, esto no me pertenece, a empezar a diferenciarse, allí, en ese momento, ella logró conectarse con algo más grande, que en este caso es qué deseo, qué necesito, qué quiero. Y en Claro, eso, de hecho, y disculpe ahí que interrumpa, pero acá, entonces, desde el punto de vista de la gestal, este trabajo de silenciar esas voces ajenas, porque si es un ujú, otro, si es algo allá afuera, no está respondiendo a el concepto de necesidad del individuo, ¿no? Que es a donde apunta Gestalt. Entonces, empiezo a encontrarme a partir de ahí con mis verdaderas necesidades y van emergiendo nuevos deseos, más bien propios, ¿no? Más bien que responden a mi esencia, ¿no? claro, porque empiezo a no tener, a no proyectar el deseo en el otro o las metas en el otro, empiezo a no ser confluente y entonces ya me ocupo de mí mismo. Entonces ahí elimino proyecciones, confluencia, introyectos y te quedas con el yo ahí puro. Entonces imagínate un yo puro de 50 años que siempre ha respondido a voces de otros. Eso es como alguien que siempre le dijeron lo que tiene que hacer y un día lo sueltan a la calle y no va a saber qué hacer. Mm, ¿Cómo cruza la calle? claro. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo, no? Va por ahí. Entonces, encontrar a con ella el trabajo que de alguna manera venimos haciendo tiene que ver con conectarse con su ser interno, digamos, con su yo, para que empiece a chequear qué la moviliza, qué le genera placer, qué le gusta. Porque Ujú. ella sabe lo que tiene que hacer, o sea, trabaja, tiene una vida acomodada en un sentido práctico, pero realmente la desconexión viene por el lado del deseo, que a veces pasa en los adultos, que tienen como, bueno, sí, trabajan, estudian, hicieron, fueron, vinieron, cocinaron, durmieron, o sea, tienen como la rutina acomodada, pero falta algo, falta la chispa, esa chispita, ese fueguito, Mm. y ese es el deseo. Claro, porque podemos ser totalmente funcionales en todo este entramado colectivo, ¿no? Ser parte de la civilización sin problema, pero no sentir ese, estoy satisfaciéndome en ese ser funcional. ¿No? Que de repente alguien que sí, que bueno, efectivamente también está trabajando, está, pero entonces encuentra propósito en el trabajo, encuentra satisfacciones adicionales en sus vínculos, siente que ha crecido y ha ido desarrollando y está consciente de lo que obtiene, de todos los intercambios, de su grupo de apoyo, etcétera, ¿no? Que sería alguien con el fueguito ahí, a full, podría ser, ¿no? Como un ejemplo. Sí, por eso se habla, por eso también se habla y últimamente se escucha más como esta cosa de encontrar tu propósito. Está hasta el concepto del Ikigai, que es un concepto japonés que tiene que ver con centrarte en ver que eso que haces tú para la vida le sirva al mundo, te sirva a ti, te genere dinero y además te dé placer, que por supuesto es así como un equilibrio hermoso, porque también puede pasar, vamos a suponer
que yo me acuerdo que esto una vez a mí me lo comentó algo que me hizo mucho bien, que yo le decía que a mí no me gustaba mi trabajo. Yo trabajaba en una corporación y no sé qué, entonces me decía, pero es que si centras todo en el trabajo, toda tu energía allí, te va a fastidiar, o sea, no te va a gustar y sobre todo si no te gusta, míralo no como un fin, sino como un medio, porque ese es el trabajo que te genera una cantidad de dinero con la que tú puedes hacer las cosas que sí te gustan hacer. Y ese cambio de perspectiva, así cortito, hizo un cambio muy bestial. Porque entonces ya yo no iba con la idea, oh, sino decir, ah, esto me da o me permite pagar mi escuela Gestal, estar en el gimnasio. O sea, en ese momento me permitía unas cosas que las agradecí. Entonces, entender eso cambió la perspectiva. No tiene que ver con la necesidad. Mi necesidad era trabajar para juntar un dinero para pagar la renta, no sé qué, el gimnasio. Bla, bla, bla. El deseo era otro. Mi deseo era estudiar, mi deseo era irme. Y tampoco podemos, hay una cosa que también pasa, que no podemos vivir siempre del deseo en el mundo adulto, digamos. O sea, porque en el mundo adulto, pues pueden haber, a lo mejor hay gente que lo logra, no lo sé, pero en el mundo adulto igual hay responsabilidades o tienes que cumplir con una serie de pasos, o sea, aunque no importa el dinero que tengas, no tiene que ver con lo externo, creo yo. Entonces el deseo, pues es como que el deseo es más, para mí movible que la necesidad. La necesidad está ahí y entonces, bueno, es el ciclo, lo cumples, lo cumples, lo cumples. El deseo, para mí, se puede movilizar más y es más manejable. Creo que esa es otra característica que tiene. Que yo sí creo que se puede, no sé qué opinas tú, como regular el deseo en el sentido de ponerle más fuego o carbón a ese fuego o de repente apaciguarlo un poco. Sí, incluso posponerlo. Yo creo que en ese contacto con el entorno hay limitaciones del entorno. Por ejemplo, la necesidad de posponer algo. De repente no me puedo tomar las vacaciones hoy porque no me aprobaron las vacaciones, no tengo los días disponibles, pero a partir de octubre, por ejemplo, en Argentina empieza todo el mundo a chequear qué días de vacaciones tiene para planificarse, ¿no? Por ejemplo. Y no es un tema del corto plazo nada más. Estamos hablando también, bueno, eh, cuáles son las necesidades a las que está respondiendo mi vida hoy y a las que quiero que responda mi vida en 10, 15 años, ¿no? Hay gente que está movilizada por un deseo de logros a largo plazo, también me parece. Porque además acá el concepto amerita una vuelta de rosca porque justo es al hacer consciente la necesidad, el deseo va activa, se ve activado, ¿no? Porque justo dice que el deseo viene a ser el motor de la autorregulación. Entonces, yo tengo una necesidad que debo satisfacer, que necesito satisfacer, la hago consciente y pan, tengo el deseo de impactar acá afuera y empiezo a relacionarme con el entorno para satisfacerlo, ¿no? Claro. Hay una cosa también que creo que es relevante, que lo pensaba hoy en la mañana, o sea, antes de ponernos de encontrarnos, que es que, por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de patología, eh, el deseo no está presente. Para tener deseo, para poder tener deseo, es necesario estar, digamos, como, al menos en la neurosis. Los neuróticos simples, creo que nos podemos conectar con el deseo, pero también porque hay como una confirmación en el cerebro de que ese deseo sea legal, sea posible, sea factible, sea congruente. Me explico, hay como un chequeo allí. Y las necesidades pasan por otro lugar. Me explico, hay como una diferencia que creo que es importante y que habla del deseo como, yo siento que de alguna manera el deseo es más manejable por la persona y que puede conectar ese deseo y aumentarlo un poco y eh, pensarlo un poco más y ver dónde está, todo siempre con la conciencia, o sea, digamos, con esta cosa de la autoobservación. Porque en la medida que tú te conozcas más y en la medida que sepas qué es lo que mejor te va, allí puedes conectar mejor este, con ese deseo, con tus deseos. Claro, porque en la jerarquía, porque si partiendo de que esto sucede en paralelo con todas las necesidades y demás, porque esto hay que complejizarlo, esto es un modelo de entendimiento, pero en la realidad
va todo junto, ¿no? Va todo en paralelo. Entonces puedo tener una jerarquía, puedo jerarquizar mis deseos actuales, lo que me está movilizando, las actividades donde estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mi disposición, pero entonces efectivamente creo que un deseo puede moverse tranquilamente de una, en la escala de un sitio a otro, dependiendo de las características del entorno, las condiciones cambiantes también de ese entorno y también de mi entorno personal, ¿no? Mientras que una necesidad voy y necesito cubrirla, ¿no? Mira, Claro. en el enfoque de autoasistencia psicológica que desarrolló Norberto Levi, que bueno, es increíble su trabajo. Él es argentino, un médico argentino. Él es increíble. Bueno, fue increíble, pero su legado es increíble en presente. Él hablaba dentro de como del marco que él desarrolló autoasistencia psicológica, él hablaba de que nosotros tenemos internamente un aspecto a cambiar y un cambiador. Un aspecto a cambiar significa algo de nuestra personalidad o una cualidad que nosotros no nos gusta y que rechazamos, que se llama aspecto a cambiar. Y nosotros tenemos un cambiador que lo hacemos nosotros mismos, que es esta parte de nosotros que quiere cambiar a este. Entonces, por ejemplo, si yo rechazo que soy, no sé, vaga, yo quisiera ser más activa. Entonces, mi aspecto a cambiar sería el de vaga. Y la cambiadora es la raza que quiere cambiar a la vaga. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, esa discusión es lo que da lo que se llama el desacuerdo interior. Y, por supuesto, no genera paz, genera malestar, angustia. Entonces, el primer paso para trabajar ese aspecto, además de verlo y de decir, ah, yo rechazo este aspecto y lo quiero cambiar, consiste en diseñar una meta, porque no solamente es rechazar, y eso aplica tanto para lo de adentro como para lo de afuera. No se trata, ah, rechazo tal persona, no, no es que rechazar, es fíjate en qué quieres que se convierta. Porque ahí es donde está el verdadero obstáculo del tema. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quisiera ser, no quiero ser vaga, rechazo mi aspecto vago. Eso significa que yo quiero ser más activa. ¿Qué significa más activa? Entonces, ah, significa que no sé, quiero hacer ejercicio. Ajá, pero ejercicio cuántas veces, ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿Qué es ejercicio? Claro. Entonces, en la claridad de esa meta, que lo que hay es donde la gasolina de esa meta es el deseo, es donde se encuentra la verdadera posibilidad de que esa meta se cumpla. Porque si esa meta no está hecha con deseo, si yo no deseo esa meta realmente, y si mi aspecto a cambiar, y si mi cambiador no se ponen de acuerdo en la meta, no va a pasar nada. Por eso es tan Claro. importante el deseo, porque el deseo es el combustible que va a dinamizar como toda esa situación. Claro, porque ahí tienes que movilizar no solo disposición, tienes que movilizar recursos para planificar, para tener las cosas que necesites para hacer la actividad, por ejemplo, ¿no? Y en ese, de hecho, cuando hay gente que, ay, quiero hacer cosas, típico, fin de año, propósitos de año nuevo, que duran la primera semana o las primeras 2 semanas usualmente, pero es posiblemente que esté faltando este trabajo. De hecho, cualquiera que esté escuchando esto podría preguntarse, bueno, ¿qué cosas deseo de todo el tiempo, de toda la vida que no he logrado hasta ahora? Incluso abordarlo desde esta óptica, desde esta perspectiva que estás comentando, está interesante porque, bueno, abordo y, por ejemplo, vaga, ¿no? Dijiste vaga y yo digo, wow, para hoy en día que es vago, es un montón, en mi concepto, ¿no? Pero entonces vaga es, bueno, es que no incorpora actividad física en la semana. Entonces se vuelve más manejable, ya no es un abstracto imposible de tocar. Sí creo que está bastante buena esta herramienta para volver esos, no lo he logrado jamás, no es parte de mí, o este culpable, ¿no? Siempre de, ay, no soy la mejor versión, que por ahí, bueno, demás soy la mejor versión, pero tenemos esos asuntos pendientes desde siempre y capaz es porque falta este trabajo, ¿no? Mira, y desde la visión del coaching ontológico, cuando se estudia lo que se llama el ciclo de la promesa, que el centro del círculo de la promesa es la confianza, y lo conecto con esto que hablamos de las metas y tal, tiene que ver con actualizar la promesa cada vez que haya un cambio. Porque, por ejemplo, si yo me prometo a mí misma
que voy a hacer ejercicio, no sé, 3 veces por semana, y tengo una semana compleja, a lo mejor yo necesito actualizar esa promesa para decir, bueno, no van a ser 3, van a ser 2, pero van a ser 2. Y actualizo la promesa. Si yo actualizo la promesa y reajusto la meta, la confianza no se pierde, digamos, como la confianza en mí misma, el deseo, y el deseo entonces persiste. Pero hay un tema como de ser responsable de mí, ser responsable de mi palabra, estar en contacto. Fíjate que aquí no solamente se trata de estar en contacto con la necesidad, porque a lo mejor mi necesidad es, bah, quiero tener una siesta, ¿entiendes? O sea, desde el organismo, pero hay otro elemento donde tú dices, mira, hay un deseo, porque quiero lograr una meta, porque quiero estar mejor de salud, porque quiero sentir no sé, la alegría con la que o que siento y que experimento cuando hago determinada actividad. Va por ahí. Claro, de hecho ahí lo relaciono con, porque lo he escuchado, lo llegué a escuchar cuando tenía pacientes en los cuales, no, debo estar bien. Bueno, está buenísimo que quieras estar bien, pero estás atravesando un duelo. No, yo Ah, debería, o de repente hay algo que está pasando a nivel familiar, pero uy, no estoy rindiendo tanto en el trabajo. Y yo, bueno, ¿será porque estás también atravesando esta otra situación? Creo que esto de reajustar esa meta es fundamental, porque, ajá, sí, yo quiero ir 3 veces a la semana a hacer ejercicio, bueno, pero es una semana fuerte en el trabajo, estoy saliendo tarde, quizá no es esas 3 horas que estaba dedicando las semanas anteriores, porque salió una compañera de viaje, por ejemplo, y me toca cubrirla. Entonces, no me siento mal, no estoy abandonando mi meta, no está ese, no voy a cambiar porque me cuesta hacer ejercicio y demás, sino está estoy consciente de la situación interna, externa. Si estoy fatigado, no me voy a sentir culpable por no ir el día de hoy porque es todos los miércoles, ¿no? Creo que lo fundamental acá es este juego, ¿no? De el contactar el medio interno, el medio externo y hacer el ajuste, ¿no? Que creo que se relaciona mucho esto de actualizar la meta con el ajuste creativo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué corresponde en la situación? claro. Y entender de pronto que la meta, eso es movible, es mutable, No, puede ser, ¿no? es ajustable, va por ahí, o sea, entender esa flexibilidad, que ahí es donde la necesidad es menos flexible, digamos, porque, bueno, la necesidad llama. Luego tú la postergas y tal, pero la necesidad es eso, necesitas, digamos, como cumplirla. Puedes postergar, pero no Sí, es ni... claro, acá, claro, porque estoy atendiendo mi necesidad, pero dentro de los tiempos, según el contexto me permite, e incluso si estamos hablando de que estoy postergando hacer algo porque el contexto lo limita, no sé, tengo la necesidad de ir a comer, pero entonces hay una fila para pedir y bueno, no estoy postergando la necesidad, la estoy atendiendo, pero en el contexto me exige postergar lo que me toca llegar al plato de comida. Ujú. ¿No? Además hay una cosa Claro. que yo creo que cuando una persona, cuando cada quien se conecta con el deseo, el cuerpo también responde positivamente a eso. Porque el nivel de placer, el nivel de ya entrar a una situación en la que tú sientes bienestar, el cuerpo te lo va avisando también. Y entonces ahí está el deseo activo. Más todo, por supuesto, lo que se segrega en el cerebro y todas esas hierbas maravillosas. Por eso es tan importante hacer conexión o hacer, sí, mirar al deseo y agarrar al deseo y abrazarlo. Es como una plantita que yo siento que hay que regar y que dejar que crezca. De alguna manera, a veces pasa que los introyectos o las proyecciones, estas interrupciones de contacto, los mecanismos, hacen que medio como nos desconectemos, nos vamos a desconectar del deseo. Y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad abrazar ese deseo. Claro, ir por él, ir y taparlo, correcto, porque entonces, cosas que nos pueden desconectar del deseo que venimos conversando. Deseos ajenos, fijo, ¿no? Proyectos,
que justamente tiene que ver con esto de deseo ajeno, porque son cosas que incorporamos sin masticar, sin nada, que en una tertulia, dedicamos una tertulia completa a lo que eran los introyectos eh, y el no contacto con nuestras necesidades, que también hay una tertulia relacionada con el ciclo de las necesidades. A esto yo le agregaría una más, que es em, el chequeo de la posibilidad real de ese deseo. Que eso tiene que ver si tengo los recursos o no habilitados, disponibles y a la mano para poder realizar ese deseo. Ok, Desde lo es, real. Desde, exacto, aterricémoslo, a ver. por ejemplo, si Ujú. yo puedo decir, bueno, quiero construir una casa y la quiero decorar porque quiero que sea en el bosque, eso es un deseo brutal. Bueno, tienes el arquitecto, tienes para pagar el arquitecto, tienes la plata para el terreno. Bueno, no tengo $100. Bueno, o sea, hermoso como meta, la puedes dejar a futuro, una meta a largo plazo, pero en este momento no puedes hacer eso. Porque un enemigo, de alguna manera, del deseo puede ser no tener los recursos. ¿Entiendes? O sea, no tener, o sea, conectarse con las posibilidades, que en este caso los posibles materiales, pero pueden ser otros recursos internos. Conectar con la posibilidad es lo que te permite a ti decir, bueno, voy a lograr esto. Y eso aumenta el deseo. Es como si tú quieres cocinar y vamos a poner, abres la nevera, la heladera y ves qué tienes. Y ahí hay un mundo de posibilidades o no. Y entonces dices, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? Con este medio limón y con esta, no sé, este poquito de harina, ¿qué puedo hacer? De eso se trata. Y eso va en pro del deseo. Porque entonces si tú no tienes recursos y ensueñas o de alguna manera no conectas con la realidad de los recursos, eso va en contra del deseo. Claro, y de hecho puedes estar creyendo que no eres capaz de algo y demás, y es simplemente que no estás teniendo los recursos porque estás enfocada en la meta, en eso que deseas lograr, el último escalón, que es ese logro, pero Ujú. entonces no estás con conciencia de tu entorno, lo que tienes disponible y lo que no, y lo que necesitas gestionar para que esté disponible en algún momento y lograrlo. Lo veo mucho con la gente que quiere socializar más. Entonces no saluda a la gente, no le pregunta a la gente acerca de su vida. Y bueno, ¿no? Las redes se van tejiendo, no es algo que aparece de repente, no es que te cae un amigo en la entrada de la casa, no. Tiene que ver con tú dedicar tiempo a crear ese vínculo, a generar ese vínculo, a energizar ese vínculo, ¿no? Claro. O gente que dice, bueno, quiero una pareja, pero entonces, bueno, dale. Y entonces, ¿en qué círculos te manejas? ¿Dónde estás abierto? ¿En qué sitios puedes conseguir una pareja? Y resulta que ni le habla a la gente en la oficina, no busca hacer actividades donde se sienta agradado, no busca el deseo en actividades libres y cuando ve, le dedica todo el tiempo al trabajo y aún así no habla de cosas personales con la gente del trabajo. No sé qué tal. Claro. Ahí Ahí está es muy desconectado. importante conectarse con el deseo. El deseo tiene que ver con eso y con las metas. Había un ejercicio que queríamos proponer que tiene que ver con esto de las metas, que es pensar y plantearse como un primer paso una meta, sea cual sea, puede ser material o no material, no importa, y hacerse preguntas vinculadas a esa meta. Una de las primeras preguntas para hacerse es si yo realmente quiero hacer esto o no, si yo quiero lograr esto o no, que parece obvio, pero no es obvio. Cuando tú te enfrentas de alguna manera a esa meta y dices, la quiero hacer, mira, la verdad que no, o ahora no. Ya eso te ahorra un montón de tiempo. La segunda pregunta para hacer vinculada a esto es si esta meta es propia, si es mía o es ajena, si la tomé prestada, si es la meta de algún familiar, de mi jefe, de mi pareja, de mis hijos, de quién es esa meta. Porque hay una diferencia en poder y en deseo de una meta que no es mía a una meta que es mía. Entonces, si yo veo que es una meta ajena, ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué parte de esta meta es propia? Y si yo realmente la quiero hacer propia o no. Y ahí otra vez desecharlos. Y una tercera pregunta importante tiene que ver, vamos a suponer que la meta sí la quiero lograr y además es mía. Esta tercera pregunta que es si tengo recursos reales, posibles, para lograr esta meta.
Y si no los tengo, por alguna razón, entonces empezar a buscar los recursos para lograr esa meta, que era un poco lo que te decía, bueno, si quiero la casa, ¿qué estoy haciendo para eso? Si quiero un viaje, ¿qué estoy haciendo para eso? Si quiero graduarme, ¿qué estoy haciendo para eso? Que tiene que ver con las metas. Entonces, eso me parece como por lo menos preguntárselo alrededor de una meta y Ujú. entender que el deseo es la gasolina de esa meta y que el deseo lo puedes alimentar, o sea, sí se puede alimentar. ¿Y cómo se alimenta? En conexión contigo, buscando actividades que te gusten, buscando situaciones, personas además en las que tu cuerpo también se sienta cómodo, conectándote con ese propósito si es que lo tienes claro y si no, empezar a buscarlo. Hay como hay un camino que yo siento que es el camino, el mejor camino, que es lo que te hace bien. Hacer lo que te hace bien. Si a ti te hace bien ir a caminar, bueno, vaya. Si a ti te hace bien quedarte en tu casa, bueno, quédese. O sea, es tratar de ser lo más congruente con lo que tu organismo te va pidiendo y con lo que tu cuerpo te va demandando y mandando. Y allí, yo creo que ahí se potencia el deseo. Claro, eso te va a llevar inevocablemente inequívocamente más bien, a contactar con el deseo. El tema de la meta propia o ajena está interesante porque incluso a veces podemos replantearnos si esa meta es mía de Clara del presente o era de Clara de hace 10 años. De Clara lo que sabía hace 15 y resulta que pasó por la vida, ¿no? Total. Porque creo que es fundamental ese punto, porque a veces podemos quedar muy fijados en objetivos, porque siempre nos estamos proyectando, o sea, incluso si prendemos la televisión o nos metemos 30 minutos en Instagram, bueno, puede ser tu mejor versión, puedes estar mamado como el del gimnasio, puedes estar, ser millonario con la criptomoneda, un montón de cosas que uno dice, y realmente eso es algo que deseo y a través de eso, recuerdo una vez con una paciente que me decía, uy, es que a mí me cuesta imaginarme yéndome a India, tipo comer, rezar, amar, a meditar y demás. Y yo, pero ¿por qué necesitas ir y cambiar, tirar todo por la ventana y terminar en la India? O sea, puedes empezar a incorporar espacios de conectarte con tu deseo acá, ¿no? Y el trabajo fue muy lindo justamente por eso, porque era bajar esa meta grande que se había incorporado de una película totalmente ajena, pero que era inspiradora, ¿no? Y cuando empieza a incorporar y a pasar a través de ella, su situación, sus deseos, su necesidad, se volvió sumamente manejable y no tuvo que tirar por la ventana la vida que había construido hasta ese momento, por suerte. Totalmente. Sí, a mí me parece un tema interesante el deseo. Fíjate que no es solamente como el deseo, sino lo que está alrededor del deseo, ¿no? También. El deseo y las metas, el deseo y las necesidades, que si bien son conceptos diferentes, van como unidos. Es como que yo siento que es como la llamita es el deseo y ese deseo no puede ni quemar la necesidad ni quemar las metas y tiene que sobrevivir más allá de las necesidades e incluso de las metas. Y ojalá que vayan alineadas. O sea, lo ideal por supuesto siempre es la congruencia en el sentido de hacer lo que mi cuerpo necesita, vinculado a lo que también deseo y poder ir de la mano con eso, ¿no? Que se parezca a lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Claro. De hecho, lo veo mucho en el tema de las emociones, con el fenómeno del casi algo, ¿no? Y entonces vemos gente que alimenta deseos con alguien que no puede acompañar el deseo, porque de hecho ya expresa que no busca algo serio. Alguien que no tiene proyección a largo plazo, Claro. y esa persona está dedicando tiempo, espacio y con una necesidad totalmente distinta, ¿no? Que es más bien de construir, pero entonces acepta condiciones y situaciones que no la van a llevar a atender justo esa necesidad de construir un proyecto en pareja y demás. Y ahí es Ujú. donde la importancia de diferenciar mis deseos de tus deseos. Mis deseos Ujú. son mis deseos y me toca hacer cargo de eso. No te los puedo encasquetar a ti, no puedo hacer forward de eso
ni agarrar los tuyos. O sea, no recibo tus deseos. Como dice un meme por ahí, por favor, no me necesiten, necesítenme menos. O sea, sería un poco eso, ¿no? No, no, o sea, tu deseo es tu deseo, mi deseo es mi deseo. Y está Y, todo bien. y está perfecto. Pero necesito Mm, hacer cargo de mis propios deseos. Eso sí es como fundamental. Mira, nos queda poquitísimo tiempo. Esto se pasó volando. Podemos leer las preguntas para la gente. sí, Dale. a ver, comienzo. Ujú. Soy, primera pregunta, si hoy no tuvieras que complacer a nadie ni cumplir ninguna expectativa, ¿qué es lo primero que se movería en ti? Bueno, ok, eso es que dices, que quieres, es algo que eliges activamente hoy o es algo de una persona que eras hace 5 años atrás. Ah, temazo. ¿Qué parte de tu deseo estás proyectando en los demás, esperando que ellos lo cumplan por ti? Uy, esto va a mandar unos cuantos a terapia. El tema de terapia la próxima semana. Claro. Y la última dice, ¿para qué deseas lo que deseas? Qué es hermosa esa pregunta, ¿para qué? No por qué, sino para qué. A mí la invitación que yo haría para cerrar es esa, es busquen su deseo. Esa llamita está ahí y está ahí. Y aliméntenla. Sí. Ahí mi frase final sería, que te mueve y permítete ser ambicioso. Muy Ujú. bien. Bueno, con el mismo deseo nos fuimos. Esto se llama Tertulias de Volver a Amarme y nos vemos en la próxima. Agradecida por el espacio, Raiza. Chao.